Bienvenidos una vez más a su podcast Apetito de Riesgo. Hoy tenemos una invitada esperada. No solamente esperada por mí, sino por todos los expertos en materia de compliance. Hoy tenemos a Tania de León. Bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Yo quisiera introducir un poco, Tania, porque Tania nos colaboró a nosotros hace un tiempo, creo que hace 2 años, Sí. En el podcast. Hablamos muchísimas cosas importantes sobre compliance porque Tania es una de, yo creo que está en el top de la que más sabe de compliance. Pero yo le pregunté, un saludo a mi amigo Mustafa, le pregunté, hermano, yo quisiera saber una persona que tú entiendas, que sepa mucho sobre canales de denuncia. Mustafa me dijo, la que más sabe de canales de denuncia en República Dominicana se llama Tania de León. Ay, qué Le lindo. dije, no, pero mi hermano, pues vamos a darle. Entonces ahí nos comunicamos nuevamente para este tema de canales de denuncia, que yo estoy segurísimo que la gente va a aprender bastante sobre este tema. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos ustedes que nos siguen. Claro que sí. Tania también es presidenta de la WCA, nuestra presidenta de la WCA, juntamente en colaboración con Babaji. Son personas que siempre están atentas a este tema de compliance. Y yo me he dado cuenta que para ese cargo, esa función que ustedes tienen, hay que ser muy disciplinados porque no es fácil. Trabajar con tanta gente al mismo tiempo. Sí, realmente es un reto. No es fácil, no es fácil. Tania, vamos al mambo. Vamos. Número 1, ¿cómo nosotros pudiéramos definir un canal de denuncias? Ok, los canales de denuncia son esos medios que pueden ser electrónicos, pueden ser físicos, a través de los cuales las personas en una organización pueden reportar irregularidades que están ocurriendo en el entorno laboral, viéndolo desde el punto de vista corporativo o institucional. Esos canales se crean justamente con un nivel de confidencialidad, ¿verdad? Mínimo, para que las personas que entienden que está pasando algo que puede afectar los intereses personales, intereses institucionales, puedan ahí reportar, denunciar cualquier situación y que pueda tener una atención. Y bueno, es uno de los grandes requisitos de cualquier sistema de compliance basado en estándares internacionales, porque permite no solamente detectar situaciones irregulares, incumplimientos, conductas antiéticas, sino también aplicar correctivos a esas situaciones que luego entonces pueden desencadenar digamos que una afectación grave a la cultura de la organización. Claro. Entonces vamos a dividir o a darle un enfoque a los canales de denuncia. Primero, un canal de denuncia a nivel país, y luego vamos a conversar un poco sobre el canal de denuncia a nivel institucional e interno de una entidad. ¿Cómo está República Dominicana en materia de canales de denuncias? Mal. Dios, repítalo. Mal, muy mal. O sea, dentro de la región, Sí. nosotros no tenemos una muy buena puntuación. Estamos muy abajo. Rezagados, sí. Sí, definitivamente. No te voy a hablar de Estados Unidos, eso es otro mundo aparte. Uh-huh. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de España. Ellos tienen una directiva pública desde hace par de años, creo que 3 años, en el que se habla ya no se habla de canales de denuncias y de que tiene que haber canales de denuncias en las organizaciones de manera obligatoria, sino que ya estamos hablando de protección del denunciante. Aquí no tengo ni una regulación clara para canales de denuncias y muchísimo menos un esquema de protección del denunciante. Y es importante este tema porque mira, yo he trabajado con más de 30 organizaciones, he liderado canales de denuncias, he sido quien lidera las investigaciones, cómo se estructuran, dónde se colocan todo. Hemos atendido casos de todo tipo a través de canales de denuncias y en todas las organizaciones el tema sigue siendo la desconfianza a este instrumento o esta herramienta de cumplimiento y de prevención, porque no están dadas las condiciones para que realmente se pueda confiar en ellos y acudir y que sea un instrumento útil en las organizaciones en este momento, en este contexto actual del país. Tú vas a una empresa y tú le preguntas por su canal de denuncias y te va a decir, yo tengo un correo electrónico para que la persona denuncie por ahí. Entonces tú le preguntas, ok, y después que la persona, y cuando llegue el correo, ¿qué pasa?
cómo se investiga, se le retroalimenta a la persona que ha denunciado, se le da algún plazo para darle respuesta, cuál es el sistema de consecuencias definido, la gente sabe quién es que va a investigar, la gente sabe cuándo, nada. O sea, en cero, estamos nulos en ese sentido. Hay algunas organizaciones que ya tienen un nivel de madurez y de estructura mucho más fuerte y robusta, donde sí tenemos canales de denuncias, pero hay estándares ahora mismo internacionales para la gestión de denuncias que de verdad aquí en República Dominicana no las tenemos. Increíble. Eso es a nivel país que estoy hablando. Y eso y estamos hablando también de canales de denuncias desde la perspectiva de que una persona pueda ir a denunciar una situación. Eso está en la Constitución Dominicana, de hecho. La Constitución Dominicana dice que hay un derecho, es un derecho de las personas poder denunciar cualquier irregularidad que suceda en la entrega de un servicio público, de poder denunciar cualquier irregularidad o afectación de sus derechos. Entonces, la Constitución Dominicana lo tiene como un derecho para las personas, y hay, de hecho, tratados internacionales que nosotros hemos suscrito, pero entonces pasa como con cualquier derecho. Tú tienes el derecho, pero ¿dónde están los mecanismos que hacen efectivo que eso pueda suceder? Porque que yo tenga el derecho de denunciar no significa que yo lo pueda hacer efectivo. Si no tengo canales, si no tengo un esquema, si no tengo garantías. Claro, no sirve de nada. Entonces, en la práctica eso, tú le preguntas a cualquier persona, es la pregunta que siempre hago en las organizaciones. ¿Hay canales? Sí. ¿Confían? No. ¿No? No hay confianza. Entonces ya esa parte es un tema crítico. Sí. Porque entonces básicamente es como que uno se queda a medias. Claro. Uno lo construye, lo desarrolla entre comillas, pero entonces el que se supone que tiene que denunciar no cree en lo que se estableció. Así es. ¿Cuál es tu recomendación entonces con relación a eso? Para que la gente tenga más confianza en los canales de denuncia que se pueden desarrollar. Porque yo creo, se mencionó de que estamos mal a nivel país. Sí. Pero ¿por qué estamos mal? ¿Estamos mal por el poco desarrollo de los canales de denuncia o estamos mal por lo que se acaba de mencionar, por la desconfianza del que se supone que tiene que ser el denunciante? Hay una conexión casi directa entre esas cosas. Lo primero que te voy a decir es que no es colocar un buzón, ven y denuncia. No es colocar un correo, denuncia por ahí. O sea, es toda la estructura, el esquema para que esto pueda ser efectivo. Yo te diría, la primera activación de protección de un denunciante o de el uso o gestión de la confianza, ¿verdad?, de ese canal de denuncias, reside en el nivel de competencia que tiene quien va a gestionar ese canal. Por ahí que empiezo. Sí. Si quien me está gestionando el canal, si quien va a investigar mi denuncia no me inspira confianza, yo por ahí ya empecé mal. Eso es lo primero. Porque tiene que ser una persona que tenga no solamente un tema de autoridad moral para liderar un proceso de investigación de una conducta antiética o irregular o antijurídica, sino que sea una persona competente para eso. Y de eso se adolece bastante en nuestro país, en temas me lo dicen, Tania, buenísimo, tú me estás construyendo un manual de 30 páginas con todo levantado, con todo estructurado para cómo lo voy a hacer, pero yo nunca he hecho eso. Yo no sé hacer eso. Ok, pues entonces hay que formar en el tema. Ah, pero no tengo presupuesto para eso, porque eso no es tan importante. Yo lo que quiero es decir que tengo el canal, check. Exactamente. Check. Sí, pero que eso no sirve para nada. O sea, al final, de hecho, genera un efecto totalmente contrario a lo que tú buscas. Porque para decir que yo tengo un canal de denuncias que realmente no va a ser efectivo, yo prefiero no tenerlo. Porque entonces le estoy diciendo a la gente que hacia afuera, que tengo un canal, que tengo un medio para que la gente denuncie irregularidades, pero en la práctica la gente adentro lo que dice es sí, pero realmente eso no se usa. Yo tengo personas que me dicen, no, es más, en organizaciones he llegado y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que abrieron ese canal? Ese buzón que está ahí. Yo ni me acuerdo. ¿Me sigues? Entonces, tú no sabes si hay una denuncia reportada. No hay una gestión, no hay una recepción. Es que no hay un procedimiento definido. No hay ni siquiera ni una política de tiempo de respuesta. Exacto. Y eso tiene mucho que ver también, y te lo digo, porque el tema del canal de denuncias es que para que sea efectivo, para que sea confiable, lo importante no es el canal y la investigación, es el sistema de consecuencias que tú vas a aplicar si se comprueba que lo que se denuncia es real. Sí. Porque al final, muy bueno tener el canal, muy bien el procedimiento, los plazos, todo. Y se comprobó que la persona realmente te acosó.
Porque esa persona realmente se robó ese aire acondicionado, Sí. por ejemplo. Y esa persona después sigue campante por ahí como si nada. Como Y que peor, hubiese pasado. y peor, a mí que denuncié, ya me tienen como chivato. Y a mí es que ya me están observando y en mí no se puede confiar y cuídate delante Sí, de fulano. exactamente. O sea, tú estás construyendo o estás aportando a que haya una toxicidad alrededor de lo que es el canal de denuncias, que es todo lo contrario a lo que realmente representa este tema. Y entonces, quien gestiona el canal de denuncias, ¿cómo debería ser el comportamiento de esa persona de cara a los, por ejemplo, de los demás colaboradores en una entidad? Porque a veces nosotros vemos que quien está en una posición crítica en una entidad, a veces tiene como ese tipo de amiguismo con todo el mundo y esa confianza con todo el mundo y como que se le salen cosas que no debe decir. Sí. ¿Cómo se puede gestionar esa parte? Si es que el que tiene que gestionar el canal de denuncia tiene que estar como que en su ladito o simplemente entender de que yo puedo codearme con todo el mundo, pero tengo un nivel de información privilegiada de confidencialidad que no se me puede salir. O sea, Claro. ¿cuál sería la recomendación? Es muy complejo lo que dices, porque la persona que dirige o que gestiona canales tiene que generar esa apertura en las personas. Tiene que generar esa confianza. No solamente es una persona competente, no solamente es una persona que goza de autoridad moral, sino que es una persona que es asequible. Es una persona a la que yo me le puedo acercar, que yo me siento en confianza de acercarme. Claro, pero yo tengo que saber los límites y alcances de eso. Yo puedo recibir, lo que yo no puedo es dar. Sí. No puedo dar información, porque en la medida en que doy información, entonces ahí el esquema de protección al denunciante que se activa por hay varios componentes de lo que se conoce como un esquema de protección al denunciante y un componente es la confidencialidad. Y si tú estás compartiendo información de procesos o estás dando información que puede generar que alguien intuya quién denunció o quién está formando parte del proceso de investigación, tú estás contaminando todo el proceso. Claro. Entonces, tiene que ser una persona que goce de habilidades blandas. Por eso digo, mira, te voy a decir, en el sector público, que es lo que yo he dicho siempre, y este quizás es el primer escenario en el que puedo decirlo abiertamente. Adelante, gracias. Por eso te digo que tengo miedo de lo que va a salir de aquí, porque el fallo de origen de los canales de denuncia en el sector público está o reside en cómo se conforman las estructuras para investigaciones. Aquí tú lo haces con un proceso que es democrático. Aquí se vota, tú postulas y se vota por una persona de cada grupo ocupacional, cada nivel de la organización, y atendiendo a votación, entonces gana una persona. Pero entonces se hacen campañas para captar votos. Y entonces quien gana no necesariamente es el más competente. Quizás no es el que tiene la mejor autoridad moral, no es el más ecuánime, el más discreto, ¿no? El que gana es el que es más chévere, el que es más chacabano, Sí. el que hace su campaña. El más conocido. El más conocido. Y yo te pregunto, ¿ese debería ser el criterio? No, no debería ser el criterio, porque es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. De una investigación se puede derivar la cancelación de una persona, la desvinculación de una persona, que si usted lo hace bien, fantástico. Pero si lo hace mal, daña la reputación del investigado, del que denunció, de los testigos. Y tú sabes muy bien que el tema de la reputación es un tema muy sensible. Ujú. Yo siempre digo, a mí me preocupa y me molesta que siempre se habla de la protección del denunciante únicamente, como que el denunciado no tuviese derechos. Óyeme, una denuncia... ¿Cómo? Claro. Una denuncia es una información, una sospecha de algo, porque hasta que tú no lo compruebes es una sospecha de algo, una presunción de que algo está pasando, pero hasta que tú no lo compruebes esa persona se supone que es inocente. Sin embargo, desde que ya hay un rumor, un ruido interno por ahí de que están investigando a alguien, mira, tú lo puedes declarar inocente y para esa persona que se enteró de esa situación, ya esa persona es culpable. Y está en entredicho su integridad, su reputación. ¿Cómo la organización lo protege también a él? Porque no es un tema nada más de proteger al denunciante. O sea, tú sabes también que pueden haber denuncias malintencionadas. Y debe haber un sistema de consecuencias también para el que temerariamente viene aquí a denunciar algo con malas intenciones, ¿verdad? Y también entonces en el mismo nivel, cómo yo puedo proteger a esa persona que está siendo acusada de una situación que realmente no es cierta. Son muchos elementos que hay que ver ahí. ¿Qué preguntas hago en ese proceso de investigación? ¿Cómo las diseño para que
me lleven a la información que yo quiero, pero sin condicionar la respuesta, porque al final yo estoy buscando la verdad, yo no estoy buscando escuchar lo que quiero escuchar. Pero eso depende mucho. No, pero está ni bola y eso, Claro. eso está, wow, Claro, está fuerte esa parte, condicionar la respuesta. claro. Es que dependiendo de cómo tú les preguntes, tú sabes más o menos lo que te pueden responder. Eso es así. Pero es que de esa manera en la que tú lo estás definiendo, yo puedo analizar que es algo muy, pero muy crítico y posiblemente sea una de las áreas más complejas al momento de tú ejercer una contratación, entonces. Sí, sí. Wow, o sea, ¿cómo? Es que es muy difícil tú encontrar ese perfil también. Claro, Es claro. muy difícil. Porque es que como es un tema que en nuestro país no está tan desarrollado, tú realmente no tienes personas que se han dedicado a especializarse en estos temas. Pero lo que pasa es, Tania, que así como tú mencionas el tema de la competencia, pero que es lo que tú acabas de mencionar, eso tiene mucho peso, el no condicionar la respuesta. Ujú. Eso tiene que ver mucho con la moral de la persona, con la transparencia de la persona, la Claro. integridad. Con la búsqueda de la verdad real y Exacto, genuina. pero entonces no es tan fácil tú encontrar No. a alguien que esté, posiblemente encontremos a una persona que tenga las competencias, pero Que no ne- tenga ese corazón, ¿verdad? Sí. Un tema también de ser buena gente, Sí, de buena sí, fe. sí. Sí, también Tiene que es. ver mucho con compliance. Total. Claro. Es que es un tema de compliance, 100%. Mira, nosotros hemos vivido, el equipo que me acompañó en el momento en el que trabajamos este tema de canales de denuncias, ya liderando la aplicación práctica de esto, muchas situaciones. Como te digo, el principal reto de los canales de denuncias, por ejemplo, en el sector público puntualmente, reside en la manera en la que se conforman. Hay un fallo de origen ahí. A mí que nadie me diga, no, que además te piden que no tenga una amonestación, te piden que sea una persona que no haya cometido ninguna falta. Sí, eso no es suficiente. Hay muchas personas que no han cometido falta y no tienen las condiciones para liderar un proceso de investigación que pone en tela de juicio la reputación de otra persona. Eso es demasiado importante para ponerlo en manos de cualquier persona. Y yo no estoy diciendo que yo soy la mejor. Estoy hablando de mi conocimiento técnico y de las condiciones que deben acompañar a una persona que haga este trabajo. Porque estamos hablando de que dependiendo del resultado de una investigación, alguien puede ser maltratado o se le pueden cerrar puertas profesionales en otro lugar por una investigación que no llegó a ninguna conclusión. Ujú. Óyeme, yo no hice nada. A mí me investigaron y todo ok. Y no pasó nada. Y a la persona no le hicieron nada a quien me denunció. Es verdad, pero a mí tampoco me sancionaron porque no se pudo comprobar que yo hice nada. Sin embargo, queda la idea. Claro, Queda la idea y ese daño, ¿quién lo repara? es así. ¿Quién es responsable de eso? Es la organización en la que tú estás. Ojo, que esto es muy importante porque ahora, por ejemplo, en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, ellos cambiaron la modalidad. Antes las comisiones de ética e integridad investigaban denuncias. Ahora ya no investigan. Ahora las denuncias que se depositan en las instituciones viajan directamente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y no existe un compromiso por la DGEI de responder en plazo, de decirle al denunciante cuándo le va a responder, ni siquiera las organizaciones. Tengo organizaciones que me dicen, Tania, yo deposité una denuncia que recibí en noviembre y estamos, ¿qué? En mayo. Y todavía yo no he recibido respuesta. Y yo no sé qué retroalimentarle al denunciante. ¿Y tú vas a confiar en un canal de denuncia que se maneja de esa manera? No, Claro que no. más. Pues lo primero que yo quiero es saber qué va a pasar con El mi denuncia. estatus, claro. Eso es lo Claro que primero, sí. porque también ahorita van y me dan el tablazo. Me entero porque me desvincularon. Sí. Cosas que no debe pasar. Entonces, también hay un tema ahí en la investigación de la denuncia que es, o del esquema de protección de quien denuncia, y es que, ok, denuncié. Se comprobó que mi denuncia era cierta. Aplicaron el correctivo, por ejemplo, y amonestaron o desvincularon a la persona que yo denuncié. Y le aplicaron la sanción. Y entonces el equipo de investigación y la propia organización se desentiende y se olvida de esa persona, del denunciante. A esa persona no le van a aplicar una represalia de una vez, porque saben que eso está todavía pendiente, está muy nuevo, o sea, está muy fresco. Pero a los 3 meses empiezan entonces a aplicarle las situaciones, empiezan a excluirlo,
empiezan a cambiarle, lo aíslan, lo acosan laboralmente por la denuncia que hizo, empiezan a tildarlo o los murmullos en los pasillos de que esta persona no es un chivato. Y la pregunta es, ¿hay esquema de protección ahí activado? Claro que no, porque tú tienes que tener definido una estructura, un esquema que permita que tú le des seguimiento a ese denunciante como mínimo hasta los 6 meses después de que se sucedió la situación. Claro, porque tú no sabes en qué momento puede alguien venir a tener una actitud o una acción que afecte a esa persona. Es un tema muy complejo, es extremadamente complejo. O sea, yo cuando presento los manuales que nosotros diseñamos en función del estándar 37002 de gestión de denuncias y el 37008 de investigaciones internas, son 2 estándares ISO con las mejores prácticas a nivel internacional para gestionar denuncias, la gente se me queda como que, Tania, por favor, yo no puedo hacer todo esto. Claro que no. Hay que preparar a la organización para que haga esto. Y además, tiene que haber voluntad de quien dirige la organización para que el sistema de consecuencias se aplique cuando tú detectes algo. Yo tuve la suerte, cuando lideré los canales de denuncias en mi organización, cuando lo lideré yo, no como asesora de otros canales, sino yo liderando, tuve la suerte de que tuvimos una máxima autoridad que nosotros presentábamos nuestro informe después de la investigación y ese era un proceso urgente. Otro elemento muy importante, que me dicen, por ejemplo, no, porque cuando yo digo que hay que establecer plazos para dar respuesta a las denuncias, me dicen, y yo digo que tú tienes que darle respuesta a una denuncia en menos de una semana, en menos de 5 días laborables, hay que resolver ese caso en menos de 5 días laborables. Me dicen, Tania, yo trabajo, yo tengo otras cosas que hacer, yo no me dedico solo a esto. Y yo, sí, pero en 5 días. Ya, si una denuncia que llegó, alguien siempre comenta, alguien siempre dice, y empieza en los pasillos el comentario de que hay una denuncia, el comité se está reuniendo y ya empieza a contaminarse el proceso. Y si el denunciado, que es la última persona en ser entrevistada para que no contamine, de hecho, el proceso, se da cuenta antes, puede distraer información, puede aplicar cualquier correctivo, puede disuadir al que denuncia, puede hacer muchísimas cosas si tú no le andas con celeridad. Entonces, para mí uno de los grandes principios para la gestión de denuncias es la celeridad. Tú no me puedes una denuncia de corrupción o de acoso, engavetármela de 15 días y un mes ahí para ver en un mes qué hago con eso. Jamás. Son cosas que pasan, Mauricio. Son cosas que pasan. Sí. Entonces, esto es más delicado de lo que pudiera pensarse. Y es uno de los elementos de compliance que pone a prueba el compliance en las organizaciones. Porque si eso se hace bien, hay compliance. Pero si es solo papel, igualito se siente. Y la gente te lo dice. Te lo dice. Pero entonces, una de las debilidades también con ese mismo tema, porque ahí acaba de mencionar la parte de se está moviendo algo, ¿verdad? Pero nosotros no vemos ningún documento. ¿Qué situación, por ejemplo, en un escenario donde nosotros vemos un documento que debe ser información privilegiada, que debe ser confidencial, y ese documento a propósito lo filtran para hacerle daño al denunciado? Porque a mí me encanta, yo no lo había visto de esa manera, porque todo el mundo habla del denunciante, pero poco se habla, tal y como mencionaste, sobre el denunciado. Eso casi nadie lo habla, Tania. Claro. Casi nadie lo habla con relación a la exposición al riesgo reputacional. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería el escenario cuando a propósito se filtra un documento que no debió filtrarse? Y que ese documento puede afectar el proceso de la investigación y que también puede afectar al denunciado. Claro. Y vuelvo y repito, esto depende mucho de la organización y de los límites. Yo siempre hablo mucho, y por eso digo que el personal que lidera este tipo de procesos tiene que tener competencias muy específicas. Por ejemplo, conocimiento legal. Conocimiento legal, porque lo que sea que tú saques de ahí va a tener una repercusión legal. Si es que la persona realmente se comprueba que la denuncia que pesa en su contra es real, que hay corrupción, que hay acoso, que hay uso irregular de los fondos públicos, lo que tú quieras. Si es verdad, y tú lo vas a desvincular por eso, o lo vas a someter a la PEPCA, o lo que tú quieras, eso va a llevar a un proceso jurídico, un proceso judicial, un proceso legal, que tiene que tener un buen expediente instrumentado, ¿verdad? Y al revés también. Si resulta que no,
que no pasó nada, que yo no hice nada, pero ya no solamente me agotaron un procedimiento de investigación, sino que por falta de cuidado, por falta de protección del nivel de confidencialidad que tiene que tener este proceso, se filtró información, se dio a conocer información, cómo yo reparo ese daño. Es muy difícil. Hay, por ejemplo, algo que yo cito mucho, el tema de la ley de protección de datos personales. O sea, tú tienes que estar consciente de que tú tienes que proteger la información de aquellas personas que están envueltas en ese proceso de investigación. Testigos, denunciantes, denunciados, entrevistadores, equipo de investigación, todo el mundo. Se supone que eso tiene que ser secreto. Se supone. Si no lo es, ¿cómo la organización se hace responsable de esa información que se está distribuyendo de manera irregular entre los colaboradores y que ya me está afectando sin tú haber llegado a una conclusión? ¿Viste? Y ahí nosotros decimos, mira, la organización tiene que hacerse responsable de eso. Debería hacer declaraciones institucionales públicas diciendo, mira, esta persona realmente investigamos y no llegó a nada, porque ya tú sabes que la gente está hablando del tema. Tú puedes hacerte el loco, pero tú sabes que la gente está hablando del tema. Claro que sí. O sea, porque es que yo lo escucho. Y además, existe el riesgo. Siempre que haya personas en un proceso de investigación va a existir el riesgo. Te voy a decir, nosotros tuvimos un caso en la Comisión de Integridad, que estábamos nosotros investigando un caso. Una de las personas que era miembro del equipo de investigación, bueno, llega una denuncia de su superior inmediato. O sea, contra su superior inmediato, de uno de los miembros del equipo de investigación. Esa persona, nosotros le dijimos, tú debes salirte de esta investigación porque tú tienes un conflicto de interés. Tú no vas a investigar a tu propio jefe. Entonces tú debes salirte. Esa persona se salió del proceso de investigación. Pero no solamente se salió del proceso de investigación, también se lo dijo a su jefe. Que llegó una denuncia en su contra. ¿Y quién lo denunció? Y yo quiero que tú sepas, sí, y quiero que tú sepas que esa persona luego, la persona denunciada, va hacia nosotros, se dirige hacia nosotros y nos dice, aquí llegó una denuncia, a mí no me han llamado a dar mi testimonio. No, pero era un sancocho. ¿Me entendiste? Aquí llegó una denuncia y no he dado mi testimonio. Y yo me quedo como que... ¿Y quién te dijo? Claro, ¿y quién te dijo a ti eso? No, que me enteré, que me dijeron. Vamos, al final nosotros llamamos a la persona. Tú le dijiste a fulana que había, a fulano que había una denuncia contra. Yo se lo tuve que decir porque yo realmente no podía con eso, no sé cuánto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes confiar en un comité que tiene un miembro que hace ese tipo de cosas? Jamás. Después de ahí lo sacamos, lo excluimos. Claro. Completamente. Y nos dañó el proceso. ¿Tú sabes qué pasó? Las personas que denunciaron retiraron su denuncia. Claro, obvio. Sí. Obvio que iban a retirarla. Claro, porque ellos van a decir, no, yo prefiero protegerme yo porque yo no tengo protección. Es que no se protegieron porque la persona fue y le dijo, ¿por qué tú me denunciaste? Sí, no hubo protección. Así? Yo dije, no, yo mejor la retiro. Claro. Sí. Claro. Sí, entonces, este es un tema muy complejo, como te digo. Tiene muchas aristas. Desde el proceso de definición de dónde coloco un canal, de dónde coloco un buzón, en lugares que no se vean. Por ejemplo, lo que Babaji siempre dice, no, que me pone un canal de denuncia debajo de la cámara. O sea, evidentemente, ¿quién va a denunciar nada? No, nadie. Está interesante eso ahí. Tú sabes que por ejemplo, yo no sé si todavía se mantiene así. Me imagino que sí, porque la ley de compras y contrataciones no ha cambiado. Pero la ley de compras y contrataciones dice que para tú hacer una denuncia, el denunciante tiene que ir personal a la Dirección General de Compras y Contrataciones con una carta firmada, con su cédula, su nombre y todo. Y yo le digo, ¿y quién tú crees que va a denunciar con tantos requisitos para denunciar? Cuando existe tanto riesgo de represalia y de consecuencias negativas para ti cuando tú denuncias. Entonces yo, que es un error bueno, no es un error, es una práctica muy habitual de las organizaciones. Yo le pido a las personas que denuncien, yo les digo que es su compromiso denunciar, pero no les doy garantías en absoluto de que si se detecta cualquier situación, yo les voy a proteger. Así no funciona. Entonces, y mientras se mantenga de esa manera, la gente va a decidir cuidarse, y eso también yo hasta lo respeto, porque tú buscas testimonios de personas que han denunciado, de whistleblower en otros países, y lo que te dicen es, óyeme, yo denuncié, y yo tenía que denunciar porque yo tenía que denunciar y me iba a quedar con eso, porque entonces también si no denuncio lo que veo, me convierto en cómplice. Ojo, ¿verdad? Ahora, me ha costado mucho. Me ha costado toda mi vida profesional. A mí no me contratan en ningún lado porque dicen que yo soy una chivata. A mí, otro tema también, que dependiendo de los niveles en los que esto se presente, te descalifican antes de que la denuncia llegue. O
O sea, se enteran y automáticamente saben que tú vas a denunciar, te descalifican y empiezan a sacar información negativa tuya para que lo que sea que tú digas ya no tenga valor y que se vea de manera reactiva. Es una situación, como te digo, insisto, muy compleja. Deberíamos en el país promover que este tema se conozca mejor, que haya mejores condiciones y capacidades técnicas para llevar estos temas en las organizaciones y que se suma de manera seria. Y en el sector privado también, no solamente el sector público, porque delitos económicos los hay mucho, en materia de medio ambiente, en materia laboral, salud ocupacional. Es decir, yo, por ejemplo, estábamos, en Chile hace un par de días y ahí hablaban unas colegas de Guatemala que ahora mismo hay una regulación en materia de salud ocupacional que si tú no cumples con ciertas condiciones, si las empresas no cumplen con ciertas condiciones para que los empleados puedan trabajar, fácilmente te ponen una sanción, una multa, te cierran el negocio. Y la pregunta es, si aquí en República Dominicana hicieran eso, que de hecho el ministro de Trabajo de este país dijo que había una disposición, no me acuerdo cuál ahora mismo, que estaban incumpliendo el 90% de las empresas en este país. La pregunta es, si una persona viene y denuncia que tu empresa está incumpliendo con las condiciones de salud ocupacional, ¿verdad? Que me debe garantizar a mí trabajando ahí. ¿Qué tú crees que va a hacer la empresa con esa denuncia? Te va a desvincular. Sí. Te va a desvincular. Esa es la verdad. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tiene que haber un desarrollo en este tema. Uno, para incentivar que realmente todo este esquema de la gestión de denuncias se haga correctamente y con los mejores estándares posibles. Dos, que exista protección, no solamente al denunciante, sino también al denunciado, porque al final aquí estamos hablando de la reputación de todo el mundo. No solamente de quien denuncia, de todo el mundo. Tres, que los empresarios y los funcionarios también se aboquen a gestionar un ambiente de confianza y de respeto y de respaldo a este instrumento en materia de compliance para que de verdad pueda servir para detectar irregularidades y para corregir situaciones institucionales. O sea, tú tienes que tener esos tres niveles porque si al final venimos, nos formamos, tenemos gente muy especializada en el tema, preparada, tenemos el esquema definido, pero a la hora de las organizaciones son las primeras que no quieren que se denuncie, los dueños de la empresa son los primeros que no quieren que se denuncie, pues entonces no estamos en nada. Es un tema complejo. Claro. Yo quiero preguntar para concluir, porque yo creo que la estructura de un departamento es muy amplia. Fácilmente, ustedes como consultores, no sé qué tiempo se tomarían. Creo que mucho tiempo para levantar un departamento desde cero, que trabaje esa parte exclusiva. Yo creo que es mucho trabajo. Pero se mencionó los investigadores. ¿Qué otro rol, qué otra función? Figura. Sí. Tú tienes ahí, en el escenario ideal, tú deberías tener al comité completo, a un equipo, porque una investigación y determinar si alguien incumplió o no, o si tuvo una conducta antiética o no, no debería recaer en una persona. Eso debería haber diversas personas que puedan ver y observar, porque tú sabes que como dicen, 2 cabezas ven más que en 1, o 3 ven más que 2, así. Y además es un tema también de toma de decisión, que lo ideal es que sea algo colegiado, como mínimo 3 personas que vean este tema. Nosotros hemos trabajado con comités que se conforman hasta de 5 personas. Y entonces tú tienes ahí, tú no vas a poner a las 5 personas a estar llevando investigaciones. ¿Por qué? Porque mientras más personas conocen de la situación, más alto es el riesgo de que se divulgue información. Entonces, ¿tú qué haces? Lo que nosotros sugerimos siempre es que haya subcomisiones de investigación. Ya tú tienes un comité grande, que es el que conoce de que hay un caso. Tú me designas, en función de la naturaleza de la denuncia, un subcomité en el que participen entonces personas que tengan competencia en función de la naturaleza de la denuncia que se trate y que no estén afectados de conflictos de interés, que no tengan afinidad con la persona a la que van a investigar, ni con el denunciado ni con el denunciante, que pueda y que tenga cierto nivel de independencia para poder entrevistar sin ningún tipo de problema, entre otros elementos. O sea, hay un filtro ahí que tiene que seguirse, porque no es de que, no, ven tú. No. Pues te digo, tiene que haber filtros para determinar quiénes son las personas más idóneas para esa investigación, ¿verdad? Luego, porque también dependerá del área en la que reside el problema.
No te voy a colocar a ti a investigar un problema que está en tu propia área porque te estoy colocando en una situación de conflicto a ti mismo. Y eso es lo que hay que también evitar. Luego de eso, definir una estrategia de investigación. ¿Qué recursos voy a utilizar para investigar? Voy a entrevistar, voy a grabar, voy a trasladarme a lugares. Yo tuve un caso, recuerdo, de una investigación que una denuncia de acoso sexual detonó, bueno, se comprobó y detonó que en una oficina regional todas las mujeres habían sido acosadas por el líder del área. Todas. O sea, una fue la que llegó, sola. Pero todas lo habían vivido. ¿Y por qué solamente denunció una? Pues se cansó y se hartó. Y le valió madre que la desvincularan. Sí. Y esa fue y denunció. Al final llegamos a la conclusión de que todas habían sido acosadas y todas estaban en zozobra por la misma persona. ¿Qué hicimos? Nos trasladamos al lugar, fuera de la ciudad, lejísimo. Nos trasladamos, investigamos, separamos a la persona porque recursos humanos es un área importantísima y crítica en este proceso. ¿Por qué? Como yo, que trabajo, por ejemplo, en comercial, vengo y llamo o cito a alguien de tecnología de la nada. No puedo, porque desde que yo le diga, por ejemplo, tú que trabajas en comercial y yo estoy en tecnología, y yo soy miembro de la comisión en tecnología, yo llamo a alguien de comercial, lo cito a que vaya a reunirse conmigo, el jefe o el líder, el supervisor va a decir, ¿por qué te están llamando de tecnología? ¿Para qué? ¿Verdad? Ahora, cuando te llaman de recursos humanos puede llamar a quien quiera. Y ahí no se sabe de qué se trata. Puede ser actualización de expediente, puede ser tráeme tu carnet de nuevo, puede ser lo que sea. Pero si te llama alguien de otra área, eso llama la atención de una vez. Entonces, recursos humanos siempre va a ser un instrumento crítico para apoyar en estos procesos, que es quien debe apoyar en ese proceso de convocatoria y de separación de ese denunciante o de ese denunciado de la propia organización, si se requiere o se entiende que hay riesgos de que pueda contaminarse el proceso de investigación o también de que pueda haber retaliación en el momento en el que se está llevando la investigación. Esos son esquemas de protección del denunciante y del denunciado. Yo siempre digo, hay que separar. Si tú sientes que no se puede llevar en esos 5 días, por ejemplo, una investigación seria y tranquila, teniendo en la organización al denunciante y al denunciado, mándalo de licencia. Claro. Esos 5 días, para que yo pueda hacer investigación tranquila. Sí, sí. Ay, y la institución tiene que asumir esos 5 días de licencia. ¿Y quién me va a pagar eso? Ya yo no sé. Pero tú quieres que eso se investigue. Claro, es necesario. Tú tienes aquí un canal de denuncias. Tú sabes que ese es el costo que tiene, que tú puedes agotar una investigación seria sin ningún tipo de incidente que pueda comprometer la investigación. Entonces tú me lo separas. Claro. Y esa es una forma también de proteger el proceso y proteger al denunciante y proteger al denunciado. Habían casos donde nosotros decíamos, mira, mándalo con disfrute de sueldo 5 días. Y tú le dices, tienes un proceso de investigación abierto por tal cosa, entonces necesitamos que tú te retires. Si tú le quitas el disfrute de sueldo, hay un tema. Porque si la persona se detecta después que no hizo nada, ya tú le quitaste 5 días de su dinero y ya tú lo afectaste por esa denuncia. Y eso tiene una repercusión legal. Entonces yo te digo, dale sus días con disfrute de sueldo. Él ahí no se va a quejar. Claro. Ahora, si tú sabes que hay riesgos en esa investigación que no estás gestionando, porque esto de la gestión de denuncias también tiene un componente de riesgos importante. De hecho, el estándar 37002 de gestión de denuncias te exige que tú hagas una matriz de riesgos para identificar antes de la investigación todos los riesgos que se pueden presentar en ese proceso de investigación para que lo contengas. Y esa gestión de riesgos es un componente también de lo que sería el esquema de protección al denunciante. Porque al final tú agarras y te pones a investigar a lo loco así llamando a gente y no debe ser. También, cómo tú custodias la información. Tú hablabas ahorita de qué pasa cuando se filtra información. Tiene que haber un sistema de consecuencias para todo el que participa en ese proceso. El que entrevista, el testigo. Mira, tú sabes que es muy común, Mauricio, muy común, que el mismo que denuncia sea el que vaya y diga que denunció. Ay, Dios. Eso es muy común. Dios muy común. Santo. Y ese es el primero que lo daña todo. Y por eso nosotros le decimos, mira, tú viniste a denunciar, tú estás usando este recurso que yo pongo a tu disposición, pero este recurso tiene condiciones. Y es que si ya tú llegaste aquí, tienes que completamente quedarte tranquilo, esperar que nosotros hagamos nuestro proceso. No puedes divulgar información, porque si la divulgas, como tú comprenderás, ya estás comprometiendo todo el proceso. Pero no es bueno entonces que existan políticas de capacitación anual para esos temas de manera obligatoria, porque es posible que esa persona, o sea, es lógico que obviamente si yo estoy denunciando, yo no tengo que estar
diciéndolo en el comedor, que yo denuncié a alguien, ¿verdad? Porque es el espacio para uno decir las cosas en el comedor, ahí no. Hay posibilidad de que hayan políticas de capacitación, número uno, de manera obligatoria, número uno, y lo número dos, porque yo debí terminar hace mucho, porque está muy interesante esta parte. ¿Cómo se manejaría el proceso cuando se vaya a descartar alguna denuncia que no sea lógica? Por ejemplo, no es lo mismo un acoso con algo tan básico, me corrige porque yo no soy el experto, pero algo tan básico como que fulano está saliendo con fulana y son novios y aquí no se permite ese tipo de relaciones. ¿Cómo se manejaría eso? Eso se le llama evaluación de la pertinencia de investigación. Ahí es donde tú llegas a la denuncia y tú tienes que hacer una evaluación previa para saber si corresponde o no abrir una investigación. Porque tú no puedes abrir una investigación a una persona por cualquier cosa. No debes, sobre todo si tú sabes todos los riesgos que implica. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es, primero, esa denuncia, y son preguntas que hay que hacerse. ¿Esa denuncia está dentro del alcance de los temas que se atienden en este comité o en este buzón? No, pues entonces se deriva a quien le compete. No, que estoy inconforme con mi evaluación de desempeño. Recursos humanos, eso no es una conducta antiética ni es una conducta antijurídica. Ah, no, acoso laboral, así ven, eso es mío. Entonces, después de que ya yo vi, son varios filtros, veo que la denuncia sí procede, es uno de los temas que se atienden en el comité. Y después veo que todo lo que me presenta tiene méritos para ser investigado, pues entonces sí, yo te investigo. Si no está dentro, pero tiene méritos de ser investigado, lo paso al área que corresponda. O si no está dentro de mi esquema o de los temas que atiende el canal y tampoco tiene mérito, pues no se abre investigación. Ahora, ¿qué es lo que siempre hay que hacer? Decirle a la persona que denuncia lo que va a pasar con su denuncia. Tú lo que no puedes es agarrar, recibir la denuncia, decir que eso no se corresponde, que eso no está dentro de los temas, que no tiene méritos, y no comunicárselo, dejarlo en el aire. Eso es lo que tú no puedes hacer. Y sobre el tema de la capacitación, claro que sí. Hay que capacitar. Y la capacitación siempre debe fundamentarse atendiendo a lo que a cómo ha sido el comportamiento de ese canal. Porque tú puedes darte cuenta que si, por ejemplo, los casos que más te llegan son temas de evaluación del desempeño, tú dices, ok, hay que reforzar en este tema porque la gente se está equivocando en esto. No está entendiendo qué es lo que viene por aquí. Si el tema va, por ejemplo, no, porque yo quiero que me respondan al día siguiente a mi denuncia. Ok, hay que reforzar en hacerle entender a la gente que tenemos un plazo de 5 días para dar respuesta. No es al día siguiente. Ese tipo de cosas deberían ir en función personalizada del comportamiento de ese instrumento que tú tienes allá. No todos los años hablarme que es un canal de denuncia. De lo mismo. Porque no estamos en nada. Eso es así. No, excelente. Tania, de verdad, muy agradecido. De verdad. ¡Wow! No, pero este episodio está fuerte. Primera vez que se habla sobre este tema. Y fue muy llano, muy aterrizado. No sé cuántos cortes voy a sacar porque son demasiados. Muchas cosas importantísimas. Y yo sé que hay muchas dudas que se van a esclarecer aquí con este episodio, porque es que hay poco conocimiento de ese tema. Hay poco conocimiento. Para el que necesita capacitación, temas de consultoría en canales de denuncia, aquí tenemos a Tania de León y su empresa. Pueden seguirla, que ahí mismo en el video han visto sus redes sociales y demás, porque el hecho de que ella trabaje no exclusivamente en la WCA. La WCA ya es otra parte de ella, pero obviamente ella tiene su empresa que da ese tipo de consultoría en compliance en general. De verdad muy agradecido y ojalá que se repita. Gracias a ti. Claro que sí, estamos a la orden siempre, Mauricio. Un placer estar en tu podcast. Gracias. Esto es Apetito de Riesgo. Tenemos que hacer un corte antes de irnos para mencionar lo del Día Nacional del Compliance, que no lo hicimos. Sí. Vamos a agregarlo después. No sé cómo tú lo vas a hacer. Ella va... Ah, fantástico. Bien. Esa es su cámara. Bien, muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Realmente me siento muy contenta de estar aquí en ocasión del Día Nacional del Compliance, este podcast especial enfocado en la gestión de canales de denuncias. De verdad que creo que es un tema importante para tocar en esta conmemoración del Día Nacional del Compliance que celebramos el 1 de junio todos los años en República Dominicana. Claro que sí. Muchísimas gracias.